Esto es Artesanía Viva, el lugar de encuentro de mujeres y hombres que participan día a día en la evolución de la artesanía en Colombia. Moda, arquitectura, diseño, música y negocios. Buenas tardes, esto es La Troja, radio digital. Nos alternamos con el espacio en vivo, que es Rueda de Saberes, pero en un día, además, que ha habido un desplazamiento adicional por cuenta de la entrega de las medallas a la maestría artesanal en sus 6 categorías en el Auditorio León de Greiff. Un evento absolutamente emocionante, un recorrido por toda la Colombia artesana, que acumulan ya la entrega de más de 340 medallas en todo lo que va la historia de este premio. Pero hablando de relatos, que es a lo que nos dedicamos aquí, a tejer las historias que dan cuenta de las voces que se tejen puntada a puntada y además desde distintos contenidos generados, todos ellos desde Artesanías de Colombia. Es el caso de la revista Artífices en su edición número 15 y su versión digital, que se puede leer en www.artesaníasdecolombia.com.co y en la pestaña de Sendar, la biblioteca digital. La historia número 12 se titula El corazón de la sierra y dice así: Cheicarungumo Torres nació hace 38 años en el resguardo Aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su nombre significa tierra y finca y para ella simboliza la profunda conexión con las raíces de su pueblo. Cheicarungumo dice que aprendió a tejer desde que estaba en el vientre de su madre y que al nacer el conocimiento ya estaba dentro suyo. A los 3 años tejió su primera mochila de fique y a los 10 ya dominaba el tejido de 12 puntas que caracteriza las mochilas aruacas. Cuando terminó el colegio quiso estudiar medicina para ayudar a las personas de su comunidad, pero en ese momento no consiguió los recursos económicos que necesitaba y decidió estudiar psicología en la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Luego de 8 semestres regresó a Valledupar para estar cerca de los suyos y comenzar a trabajar con las mujeres del resguardo Aruaco. Entre todas, se han propuesto abrir caminos para la comercialización de las mochilas y la transmisión de la sabiduría de su pueblo. Vamos con Chabuco, que es otra manera, a través de música viva, de seguir recorriendo Colombia. Y en esta tarde de Artesanía Viva, donde abordamos 15 programas y proyectos de la entidad. Ya han pasado más de 58 años, casi 59, María Gabriela Corradain. No, 57 y medio. Aquí las cuentas las porque llevan. las llevo yo. Exacto. Aquí le tengo que preguntar a María Gabriela Corradain, que está al frente de Sendar Biblioteca Digital, pero le cuento que esas cuentas las tienen refundidas personas que inclusive, digamos, estamos incursas en todo el conocimiento de la entidad, pero además que cada uno, yo no sé desde cuándo cuenta, pero usted sí tiene el inicio absolutamente claro. Son 57 y medio. Vamos, sí, ¿Cuándo es el cumpleaños? En mayo. En mayo del año entrante cumpliría 58 Artesanías de Colombia. Bien, mayo, velitas para Artesanías de Colombia. Correcto. ¿Quién lo dijera, no? Una entidad única en el mundo hispanohablante. Hablábamos estos días con el World Craft Council Latinoamérica y la referencia de Artesanías de Colombia ha trascendido las fronteras inclusive continentales, ¿no? Ya se ha vuelto un lugar, una experiencia y metodologías que están siendo vistas con mucho interés desde muchos lugares del mundo. Ese Sendar también viene siendo un reflejo de eso, el interés de las personas. Correcto, el Sendar es consultado a lo largo y ancho del mundo. En algún momento yo comentaba que nos consultaban desde la China, nos consultan mucho en Estados Unidos, nos consultan, más o menos hemos hecho cuentas de unos 100 países que nos han estado consultando, 1 o 2 consultas, pero nos consultan. Y en Colombia, lógicamente,
todo el país. Hemos llegado incluso a territorios donde antes no se había logrado por conectividad. En este momento estamos llegando a los 33 departamentos. Ahí sí son 32. 32, entonces con Bogotá o en el Distrito Capital, pero bueno. Y de resto en todo el mundo nos consultan muchísimo. Muy interesante, María Gabriela, el pensar cómo todo este acervo editorial del que inicié hablando es un material muy valioso, no solamente para la comunidad de investigadores, para la comunidad académica, para compradores interesados simplemente en el sector artesanal, para diseñadores, para profesionales que desean vincularse, sino para los propios artesanos. Me quedo con eso último que estaba diciendo, el hecho de que los artesanos mismos estén consultando el Sendar. ¿Qué buscan? Ya están consultando, de pronto un poquito ver también qué se ha escrito sobre ellos mismos, ¿no? Las memorias de lo que se ha trabajado con ellos, conocer qué ha hecho Artesanías y qué dice Artesanías que hace con ellos, es verificar. Comprobar. Están a su disposición también todo el tema de las fichas de productos, de diseño, todo lo que se diseñó, pueden consultarlos por si no les quedó en su comunidad digamos la memoria o copia de este material, igual la pueden consultar desde allí. Sus oficios se están preservando, ¿no? Porque todo lo que se ha escrito sobre sus técnicas y sus tradiciones pues van quedando preservadas, porque tú sabes, la vida evoluciona, va cambiando y van perdiendo mucho por transculturización, entonces de todas maneras toda esa historia y todo ese bagaje les sigue quedando allí, entonces en cualquier momento tienen abierta la biblioteca para consulta digital. Una salvaguarda, ¿no, María Gabriela? Correcto, la memoria, que siempre hablamos de ella. Hemos presentado aquí en La Troja a lo largo de estos días otros proyectos fascinantes que están contribuyendo a esa voz colectiva, como es el caso de la mochila de la memoria, desde el equipo de la Subgerencia de Desarrollo, el caso mismo de la revista Artífices que mencionaba. Esto mismo que sucede en La Troja y donde participan tantas voces, ojalá contribuyan a que nos busquen, nos lean, y también eso, nos tengan como un espejo de saber cuánto se dijo y cómo se dijo. Aquí hablamos de lenguaje. Quiero saludar a esta hora a Camilo Cote, artesano presente en la feria, aquí en el pabellón 6, y no viene de tan lejos. Yo siempre le pregunto aquí a los artesanos cómo hizo para llegar. Lo suyo está un poquito más fácil. Estamos muy cerca realmente. Nosotros nos establecimos en el centro histórico Barrio Egipto. ¿Arriba de la iglesia? Al lado de la iglesia, al costado sur de la iglesia, subiendo por la estación de bomberos. ¿Y por qué eligieron ese sitio? Pues inicialmente arrancamos desde la Candelaria, pero en virtud del costo de la finca raíz de la Candelaria decidimos atrevernos a atravesar la avenida Circunvalar y establecernos en unas casas que compramos y que fuimos restaurando y que hoy por hoy son nuestros talleres. Eso también es recuperación de patrimonio, ¿no, María Gabriela? El ir conquistando zonas de Bogotá y además para reivindicar oficio. Porque ese barrio es un barrio suburbano que fue creciendo en un momento de la ciudad, pero está lleno de personas que se dedican a trabajos muy diversos, pero también a oficios en particular, oficios manuales tradicionales y artesanales. ¿Qué tipo de colegas tiene en el barrio, Camilo? El barrio sí se caracterizó en algún momento de la historia por tener manos artesanas. No es lo que sucede en este momento, eso se ha venido perdiendo. Digamos que nosotros quedamos ahí como establecidos y con muchos deseos de ampliarnos en muchos temas, de poder recoger toda esta sabiduría de artesanos de otros oficios que quisiéramos vincular en nuestras actividades comerciales, porque de hecho de entrada nosotros lo que pretendimos hacer un poco con nuestro taller fue rescatar el oficio. Rescatarlo dignificando el oficio. Entonces, no solamente desarrollamos unas áreas de trabajo que tienen un gran componente lúdico de inspiración, que permiten que una persona pueda desarrollar su actividad artesanal con dignidad, sino generar una empresa que tenía una relación comercial con los Estados Unidos inicialmente y desde donde podíamos ejercer el oficio y enseñarlo con la gente que trabaja con nosotros, para rescatarlo. Pero es una incubadora muy interesante en un barrio donde hay mucha población joven y además en situación de vulnerabilidad. ¿Hay eco entre los jóvenes?
Los chicos intentamos vincularlos al principio, pero este tema del oficio fuerte y la temperatura de los metales y el peso hacen que de pronto los chicos no se animen tanto a continuar con el tema. María Gabriela, nos hace falta un mapa de la Bogotá artesana. ¿Hay algo de eso en el CENDAR? Sí, ese se trabajó de hecho en un convenio que hubo entre Artesanías de Colombia y la alcaldía. La alcaldía, no recuerdo con qué área específica, con qué secretaría, debió de ser de turismo. Sí. Pero sí se construyó en su momento el que yo conocí y que debe estar en el CENDAR, está de hecho. Sí tiene una ruta donde hay varios talleres a lo largo y ancho de la ciudad. Destaco talleres de papel artesanal, destaco talleres de marroquinería, Vidrio, destaco vidrio, pachón, Cerámica. conocidísimo, cerámica, el tema de forja Madera. es muy de Bogotá, el tema de madera, Joyeros, joyeros, cantidades de joyeros, sí. sombrereros. No, más bien no. No, Y no fíjese tan conozco. arraigado que estuvo todo el oficio desde finales del siglo XIX, cuando llegaron los italianos con las primeras hormas de hierro y el conocimiento de los borsalinos, y luego unos años más tarde, comienzos del siglo XX, hasta con la autorización expresa de la marca Borsalino para producir desde acá, que el 48 pues fue muy brutal, porque se acabaron por los incendios locales comerciales que tenían además unos talleres por detrás y hoy están desplazados al barrio Ricaurte. Lo pregunto porque el mundo de artesanías de Colombia hoy en día aborda todos los campos del diseño, desde moda hasta la decoración de hogar, insumos arquitectónicos, ¿verdad? Entonces, ese repertorio sería interesante revisarlo a la luz, no sé si del 2022. Sí, pero el tema de sombreros, que vuelvo y te lo agarro, tuvo mucha fuerza en Nariño, en Suaza, en el Huila, en la parte de Aguadas Caldas, y todo esto era básicamente el fuerte con Iraca, y fue donde llegaron a producir en Nariño lo del tema del sombrero borsalino. Yo lo recuerdo mucho porque estuve allá en Sandoná y me comentaban precisamente las líneas de sombreros que hacían, y me quedó sonando mucho el borsalino porque me sonó, no sé. Eso en realidad el que lo hizo, que está inspirado más que en el borsalino, en el Panama Hat de Homero Quiroga, el ecuatoriano, que fue el que realmente creó el Panama Hat, y eso vino para Colombia. Tienes toda la razón, con fibras vegetales tenemos un repertorio enorme, pero concretamente en Bogotá, por la temperatura, pues obviamente estamos hablando de los fieltros, ¿no? Y fieltros de castor, de conejo. Y sí se conserva en el centro, abajo de la carrera séptima, muy cerca al pasaje Rivas inclusive, algunas sombrererías que tienen como sede el barrio Ricaute, donde hay algunas fábricas que sé que todavía están, pero sí es un elemento que es además propio del atuendo bogotano, el atuendo rolo. Entonces es esa bobina, ese sombrero con ese tipo de materiales que tú citas, que son los fieltros. Yo diría que ese desarrollo de sombrerería hoy por hoy obedece más a la aplicación del uso de las fibras, que es lo que yo veo por toda la feria, pero esto es más un tema de que ya viene de tradición, ¿no? No, y de la propia... Un poco más de la moda de su Exacto, momento. Sí. tiene que ver obviamente con la topografía, con las condiciones climáticas de los lugares, pero estábamos hablando de Bogotá, de la Bogotá de Camilo Coté y de la Bogotá de María Gabriela Corradain, porque estoy sentada aquí con dos bogotanos muy de pura cepa. Y te voy a compartir el mapa artesanal de Bogotá, que de hecho nosotros lo distribuimos acá en la feria en este momento, claro. Con mucho orgullo somos el número 1 del mapa. Qué maravilla. Y fíjese que la primera pregunta que le iba a hacer era si usted se había consultado en el directorio artesanal de www.artesaníasdecolombia.com.co y si estaba su marca ya. Pues a ver, ¿qué te cuento? Como referencia nosotros pertenecíamos a ese directorio artesanal que tenía la página web de Artesanías de Colombia y figurábamos como el único taller de hierro forjado que existía. Luego cambió un poco de la dinámica de la página web, no sé cómo está ahora, ya creo que no estamos ahí, pero no he entrado al sistema que tú tienes, que me interesaría además ver. La biblioteca digital, cómo la podemos, biblioteca. Bueno, ahí tiene... Porque sabes que hay un tema en el tema de forja, creo que nosotros hemos tenido que estar trayendo desde otras partes porque aquí no... Hay un librito, un manualito pequeño que tenía
el logo de Artes de Colombia, que era un manual de metalistería que tenía que ver con el SENA también, e incluso hace unos 2 años o 3 años participé en unas mesas que hizo Artes de Colombia para Establecer los oficios entender un poco el tema, pero sí y nos falta técnicas. bastante en ese desarrollo, por lo menos en la parte de metales. Correcto. ¿Y ese mapa artesanal se refiere exclusivamente a Bogotá, el que está distribuyendo? Sí, Sí. y es muy interesante, a nosotros nos pareció muy lindo el proyecto porque finalmente es el mapa que se distribuye en los aeropuertos y en todos los puntos de turismo de Bogotá, ese es el artesanal. Bueno, creo que pasa confundido con una cantidad de información turística, pero buenísimo tenerlo en la mira. Vamos a hablar sobre él estos días aquí en La Troja, pero antes de seguir conversando con Camilo aquí en vivo, les vamos a contar quién es desde otro ángulo. Aquí está Camilo Coto. Eran esos días duros de la violencia de los años 90 en Colombia, y Camilo Cote tenía entre sus responsabilidades violencia de los años 90 en Colombia, y Camilo Cote tenía entre sus responsabilidades manejar las empresas de su familia. Lo suyo era la banca de inversión, el derecho y la administración, y sus niveles de estrés eran tales que, como hobby, golpeaba el hierro sublimando todas sus frustraciones. La forja fue su tabla de salvación, y quien lo hubiera creído, se convirtió en su vida. Sin embargo, lo que arrancó como un próspero negocio de exportación de productos de metal para Estados Unidos, como esculturas para decorar los lobbies de los hoteles, se fue amoldando a lo que es hoy su taller, un espacio mucho más íntimo, dentro del cual se practica la alquimia y donde los hombres del fuego vibran con los 4 elementos, conscientes de que al martillar llevan las piezas del padre al hijo, bendiciendo el oficio y golpeando rítmicamente como monjes que siguen el compás de una campana. Todo su proceso ha sido al revés. Ni cargaba la tradición de un oficio, ni tenía un sentido de la historia grabado en el cuerpo. Pero llegaron a ambas, empezando por su desembarco en el barrio Egipto, plagado de calles de artesanos en tiempos pasados, en donde su taller fue adquiriendo casas hasta llegar a las 9 que hoy configuran Cavirus, su cofradía de forjadores. También se ha dedicado a rastrear, junto con la academia, la iconografía colonial, así como los muchos usos del hierro que hoy hacen del presente un pasado increíble al devolvernos en el tiempo y ofrecer, en toda su opulencia, ventanas chismosas, candados, bisagrones falsos, chatones o estoperoles, goznes y golpeadores con formas de manitos de obispo, diablos o gárgolas. También en Cavirus celebran a la iguana como protectora de las buenas energías del hogar. Camilo, aunque el cerebro del negocio sucumbió ante su mística y el significado profundo del hierro, entendió que lo tenía que oír y lo oyó. Camilo, el nombre de Víctor Schmidt. ¿Usted le ha hecho seguimiento a la obra destruida, demolida, el acabose de esa ruta arquitectónica que logró el Schmidt, el suizo que vivió tantos años en Colombia y que el hijo ha ido recuperando, y ahora que usted menciona todo su esfuerzo artesanal, ha ido recuperando las piezas de forja, sobre todo de los farolitos, de las bisagras de las puertas? Pues hay un sinnúmero de arquitectos que llegaron de Europa, de Italia particularmente, que vinieron y estuvieron desarrollando una cantidad de obra arquitectónica y que tiene que ver un poco con la restauración y el cambio del nuevo centro de Bogotá. Siempre que me tocan este tema es como un poco doloroso para mí pensar que hay como unos pequeños Quijotes por ahí trabajando solos, pero que no hay un apoyo institucional fuerte detrás de ellos y que tenemos todos como un enorme compromiso los que estamos por lo menos en el centro histórico de ver cómo sacamos adelante y cómo podemos reconstruir esa historia que es parte de nuestro backup y es lo más valioso que realmente tenemos. Porque ese rastro se está definitivamente perdiendo
hay una casa en Suba donde se están acumulando lo que se puede recobrar de la obra de Schmidt, porque en el fondo, y quiero que ponerle a los dos, a María Gabriela Corradain y a Camilo Cote, esta cuestión, ¿qué hacemos con el pasado en términos de objeto material? ¿Qué tipo de consideración acabamos teniendo? Porque en el caso de la forja, con este ejemplo que le pongo de Schmidt, seguro usted conoce muchos más por lo que está mencionando, ¿qué nos pasa, digamos, en la evolución, en la convivencia, que lo que quedó en términos de espacio, que es donde, además, donde usted interviene, deja de ser considerado? Tenemos que hacer algo en particular para poner la atención y decir, esto provino de un taller, supuso tanto trabajo. ¿De qué manera ha pensado usted que se podría dar causa a todo eso? A ver, uno de los objetivos más interesantes en los proyectos que tenemos nosotros es los temas de restauración. Y tal vez son los proyectos más lindos que hay, que es volverle a dar vida a las cosas y siempre pensando en eso que tú citas, que me parece que es lo más valioso, y es entender tanto tiempo de esfuerzo y disciplina y conocimiento que se puso en la elaboración de un elemento y traerlo nuevamente a la vida, darle funcionalidad y darle un futuro para que las próximas generaciones puedan disfrutar de algo tan hermoso como eso. Eso es lo más valioso que hacemos nosotros en el tema de forja, digamos, porque los diseños nuevos, las aplicaciones nuevas, las tendencias marcan un ritmo. Pero traer esa parte de la historia a la vida es lo más lindo que podemos hacer. Y eso, digamos, que nos lo va dando, nos va marcando una pauta como dentro del oficio, que es como el conocimiento para llegar a atreverse a uno inclusive a tocar la pieza. Entonces uno va adquiriendo cierta confianza porque la restauración requiere cierto nivel de disciplina para lograrlo y hacer una cosa con altura para recuperar las piezas. Siempre que se toca este tema de los oficios, materias primas específicas, María Gabriela, está desde el otro lado la idea de cómo contarlas para elevar su aprecio, para que, digamos, su acercamiento de cara a un consumidor no se limite a la pieza física, al objeto material, y se relacione con algo mucho más hondo, que finalmente es lo que compete a los oficios artesanos. Desde el Sendar, María Gabriela, ¿cómo ve toda esta construcción del tejido de las voces? ¿Siente que ya tenemos insumos suficientes para acercarnos, por ejemplo, al mundo del hierro, o desde los programas de artesanías de Colombia todavía falta hacer más énfasis, desarrollar más proyectos productivos para recabar más información? Sí, en este tema yo pienso que sí. Artesanías de Colombia aún le falta mucho por recorrer en ciertos oficios. Se ha enfocado mucho con los oficios tradicionales, digamos, rurales e indígenas y afros, en fin, pero la parte urbana de los oficios, lo que llamaban las artes y oficios, digamos, heredados de la colonia, la verdad es que los hemos abandonado. Y digo yo con un mea culpa, pues porque soy parte de Artesanías de Colombia, pero pienso que sí es importante que Artesanías armara unos programas que sean de recuperación de oficios tradicionales, volver a darle vida e impulso al vidrio artesanal, volver a mover el tema del hierro, todo lo de metalistería, volver a mover todo lo del trabajo con cuero, pero con cuero no yéndose hacia el bolso fino y las piezas elegantes o yo qué sé qué, sino mirando un poquito lo de la colonia, ¿no? Las aplicaciones que se hacían antes en esos vargueños espectaculares, que era con el cuero labrado, decorado, en fin, esas técnicas, la talla en madera, que pues se trabaja muy poco de pronto a través de la Escuela de Artes y Oficios, pero no... En Pasto, ¿no? En Pasto tenemos unos talleres muy potentes y con mucho esfuerzo están recobrando justamente el tema de la guarnilería, pero específicamente marroquinería aplicada a gran volumen, y el tema de la madera tallada. Pero es cierto, ¿no? Yo creo que aquí también hay que traer a colación qué tipo de materiales de oficios estamos cuidando o perseverando en crearle relato, ¿verdad? Investigando desde Artesanías de Colombia, y qué tanto echan ustedes en falta, Camilo. Claro, porque yo pienso que el ejercicio que tienen que hacer un poco es, digamos, como una apreciación constructiva, es un balancear, llegar a un balance. Porque creo que un poco la tarea de Artesanías de Colombia
se ha dedicado un poco a llevar al artesano, al conocimiento de la artesanía en relación a cómo desarrollan el producto, las fibras, los materiales, todo, pero irlo llevando, aportándole un tema de diseño para que escale ciertos niveles, pero se han abandonado otros conocimientos que desde la base ya se van perdiendo. Yo te digo, por ejemplo, yo llevo viniendo a esta feria algo así como unos 10 años. Y cuando arranqué aquí habían unos 4 o 5 talleres. Hoy por hoy el único taller de forja que aparece en la feria somos nosotros. Entonces como que se va perdiendo ese escenario y es... Pero bueno, ese es un tema interesante porque también tocaría preguntarle a sus colegas de oficio por qué han perdido el interés de estar en la feria, porque en ese sentido esta feria es abierta siempre y cuando se cumplan los requisitos. No es un tema de que participen, es un tema que han venido desapareciendo los talleres. Los propios talleres. Bueno, eso es un tema de su sector que habría que analizar muy bien. Muy interesante todo esto en el marco de, por ejemplo, le voy a remitir, Camilo, al panorama artesanal ilustrado para ver qué tanto estamos cerquita o no de las cifras que nos marca esta cuantificación y análisis cualitativo, una encuesta que se hizo entre 33.000 hombres y mujeres artesanos. No les sabría decir si estaban incluidos, por ejemplo, especialistas en forja y hierro, no creo. No. Pero es posible que sí, no lo descartemos. Desde luego hay población de todo tipo en el sector artesanal. 2019 se publica este informe, Un foco urbano, un potencial rural, uno de los capítulos que me interesa poner aquí encima de la mesa. El 60% de la población artesanal colombiana es urbana. A propósito, María Gabriela. Entonces, efectivamente, uno dice, sí, el 24.3% rural y el 15.7% es indígena. Devolvámonos entonces al 60% para entender también en la configuración de feria cómo se manifiesta esto que estamos hablando. Usted se identifica con el 60%. Claro. Pero no nota tan claramente que se le esté poniendo foco a ese 60%. Es correcto, porque pienso que el enfoque está más en lo rural, está más en lo étnico, está más... ¿Qué ¿sí? cree que ha pasado ahí, María Gabriela? No, lo que pasa es que depende cómo entiendas tú lo urbano, porque lo urbano son también las cabeceras de los municipios. No, por supuesto, estamos entonces, estamos hablando de una Colombia que es inmensamente rural y que realmente cada municipio están las cabeceras municipales, que es casi que el asiento de la mayor parte de los artesanos. Entonces yo no hablo de lo urbano como las grandes urbes, sino la parte de las cabeceras municipales. No, yo estoy pensando que semiurbano, por ejemplo, desde el programa de moda y joyería estamos clarísimas que consideramos, por ejemplo, Cartago, capitales. No. O ciudades. No solamente ciudades capitales, no solamente pequeñas ciudades, estamos considerando de Cartago también los municipios aledaños forman parte del perímetro que consideramos para trabajar dentro del régimen del urbano. Entiendo ese dato ampliado, evidentemente no estamos hablando solamente de ciudad capital de departamento, Claro. pero era un poco para reflexionar sobre la atención donde está enfocada. No tengo cifras aquí de, por ejemplo, de resultados comerciales, pero sí del énfasis que eventualmente hacemos desde el capítulo de investigación y recopilación de historia y desde el capítulo de exhibición y presentación en feria. Y me parece que lo que nos entrega Camilo pues son unos datos que habría que revisar y considerar. Le voy a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué usted lleva 10 años y sigue queriendo estar acá? Bueno, nosotros participamos en esta feria. Nosotros somos un taller que tiene un acercamiento muy particular con la feria. No somos los típicos artesanos que venimos con un producto a comercializarlo en la feria. Nosotros venimos a hacer contactos comerciales, a que la gente nos redescubra como oficio en la feria, nos encuentre y nos pueda contactar más adelante para sus trabajos de hierro forjado y fundición de bronce. Muy bien, es otro objetivo que tiene. Estaba revisando aquí las cifras de, por ejemplo, de lo que transformamos y el famoso hecho a mano. Miren lo que transformamos, el 56.3% del resultado artesanal de los oficios es de origen vegetal y de origen reciclado 8.01 no aparece el metal. Tenemos ahí una cosa pendiente. Y en primordialmente a mano tenemos que con máquinas con motor, me voy directamente a esto que me imagino que es su territorio,
el 19.5 trabaja con mapas, máquinas de motor. Le voy a prestar estas cifras, esta distribución, para que usted nos pueda aclarar cómo funciona en ese sentido su taller. Es decir, a mano evidentemente 100%. Correcto, porque finalmente es el hombre que somete por la voluntad de la fuerza y la temperatura el metal y lo transforma en las piezas. Para conocer más desde su oficio y compartirlo con la audiencia aquí en www.exportesanías.com, en herramientas manuales su taller dispone de ellas, por supuesto. Claro que sí. ¿Cuáles serían para conocerlas? Por ejemplo, el taladro, la pulidora, una máquina de corte, por ejemplo, de plasma, utilizamos. Bueno, ¿Eso lo diferenciaríamos de máquina simple o entrarían en esa categoría? yo diría que entrarían en máquinas con motor, digamos. De acuerdo. Motor tools, máquinas de pulir, pero cincelados y todo este tipo de trabajo forzado siempre es maceta y el elemento sobre el yunque. Volviendo a la parte comercial, Sí. a la parte comercial que estaba mencionando Camilo, a su enfoque en feria, aquí tiene público que se acerca con usted, a usted de esta manera, porque sí es cierto que la feria ha acostumbrado a la clientela o a la audiencia compradora a ese producto terminado inmediato, me lo llevo para la casa. Entonces, ¿qué tipo de público logra usted que se le acerque, que busca eso que usted ofrece? ¿Son arquitectos, constructores, compañías o proyectos privados? Hay proyectos privados, efectivamente, hay clientes que es como la persona que desprevenidamente viene a la feria y que está haciendo su casa y que está buscando a alguien que haga las cosas de su casa, no se encuentra acá en la feria. Algunos que inclusive tienen proyectos futuros y dicen, por fin encontré a alguien que me pueda hacer eso que estoy buscando. Otros que dicen, oiga, los he estado buscando por años y nunca los encontré, aquí lo encontré nuevamente, etcétera. O sea, todas las posibilidades. No es una feria para constructores y aún así hemos tenido aquí contacto con gente de constructoras con las que hemos hecho proyectos. El tema de la rueda de negocio internacional siempre es como esa cercanía y yo diría que estamos en un momento competitivo muy muy interesante con ese dólar de 4.000 donde terminamos siendo un producto muy barato para el mercado internacional y eso es muy llamativo porque digamos que nosotros sobrevivimos el dólar de 1.800, ya estamos en 4.000 y por fuera pues realmente se ve como una enorme ventaja para poder hacer negociar y pienso que es un tema de todo el sector artesanal. Cualquier extranjero tiene una capacidad enorme, capacidad de poder adquisitivo para adquirir una artesanía que yo si hay algo que me pasa con esta feria es que dentro de los pocos tiempos que tengo para recorrerla doy una mirada y me encanta ver los artesanos que traen cada año cosas tan lindas y definitivamente con mejores acabados, más preocupados, los tonos, la factura, el empeño, y yo sí creo que la gente que viene de afuera, inclusive, o de otras regiones de Colombia y viene acá a esta feria, tiene la oportunidad de hacerse unas cosas muy lindas. El factor innovación es clarísimo. Lindísimo. De hecho, aquí en esta mesa de la Troja pasó el presidente de Hunter Douglas dándonos la noticia de que esta gran alianza establecida con Artesanías de Colombia a propósito de los celos rasos y el uso de materiales artesanales, hoy en día ha sido solicitado, su primer cliente es Microsoft para elaborar todas las oficinas Divino. de Miami. Y yo creo que en ese cálculo entra mucho de lo que dice Camilo. Hemos tenido aquí varios ejemplos también de cómo los extranjeros están aprovechando muy bien a su favor esa ventaja. Les doy un dato. Solamente en una de las piezas, digamos, de mayor valor económico en moda y joyería, que son unas ruanas muy específicas de Sutatausa, Boyacá, siempre nosotros tenemos cuidado con el ticket. Es decir, si se va un poquito más de 500 o hasta 600, entendemos que eventualmente en moda estamos compitiendo con tanta oferta en feria que es mejor no subirnos tanto, ¿verdad? Para que la gente pueda adquirir más diversidad. No, justamente era el tiquete más caro y se llevaron 5 de golpe y así, y de hecho era una artista californiana. Sí, estamos hablando de todo lo que está pasando en Feria María Gabriela. Aquí también hacemos memoria, que es lo nuestro. Usted compartió un dato a propósito de 1991, quisiera cerrar con eso, porque nos estamos devolviendo al pasado y entendiendo el presente cómo está funcionando.
esta feria iniciada por Cecilia Duque Duque, con ese famoso desfile inaugural de la Avenida 26. Divino. Y usted reportaba, me ha encantado y le agradezco mucho todos esos datos descriptivos, cómo había comparsas, cómo había... De las cuadrillas de San Martín, de los Llanos, que son unos grupos que se presentan cada, no sé si eso es como cada 7 años, cada no sé cuánto tiempo, de todas maneras que representan a moros, a blancos, a indios y a negros. Entonces tienen una presentación especial y es a caballo, ¿no? Entonces fue espectacular tener las cuadrillas montando desde Artesanías de Colombia en el Claustro de las Aguas por toda la calle 26 hasta Corferias. Hubo grupos de danzas del carnaval, de los carnavales de Nariño, hubo grupos de danzas de Caldas con sus trajes típicos. Hubo grupos de matachines de Boyacá, hubo, mejor dicho, carrozas, bueno, hubo una presentación espectacular, fue un desfile maravilloso desde allá hasta Corferias, más toda la presentación a lo largo de toda la feria, habían danzas de distinta índole, fue muy hermoso. Sacaba a colación eso en aras de la memoria porque el carácter festivo de la fiesta, que es otro aspecto, ¿no?, de la fiesta, perdón, de la feria, es también muy marcado. Claro. ¿Qué tanto continúa ese componente festivo presente en Expo Artesanías? Muy reducido, Rocío. Realmente año a año hubo una época en que tratamos de volver a darle realce, como en el 2000, por esa época se gestionó con muchos departamentos que trajeran sus comparsas, que se presentaran. Fueron unos 5 años donde logramos tener representaciones de distintos departamentos en distintos pabellones. Pero la verdad es que es costos muy elevados, entonces si algún proyecto tiene el recurso para traer una presentación, se hace, pero si no, pues lamentablemente la cosa se queda ahí. Tiene toda la razón. De hecho, en La Troja un poco el esfuerzo ha sido articular también este proyecto tan hermoso de Rueda de Saberes, que consiste en la presentación de demostraciones de oficio, que por cierto, Camilo, me deja pensando y de pronto se nos ocurre a usted y a mí algo para hacer una demostración de oficio de forja, sé que es un poco complejo, pero para llamar la atención sobre el oficio aquí en Rueda de Saberes, y también de presentaciones musicales que llamamos sonidos de origen. Tiene que haber presupuesto, desde luego, pero yo creo que es ese espíritu festivo lo que es el gran componente de Expo Artesanías. Vamos a seguir viajando por este país a otro taller, a otro oficio también que tiene que ver con el trabajo arduo, Camilo. Escuche, porque este es otro material, pero de alguna manera se hermana con el suyo. Eduardo Silva. Pertenece a esa categoría insólita de los picapiedras de Barichara, con un saber adicional, ser de los pocos escultores que hay en el pueblo. Eduardo Silva terminó convertido en maestro por pura casualidad, como él mismo lo cuenta. Era 1984 y al ser el quinto de 6 hijos, no había con qué mandarlo a estudiar, así que buscó trabajo y lo encontró con el maestro tallador Juan Pablo Figueroa. Junto a él, hasta que murió 17 años después, aprendió lo que sabe y que no ha hecho más que pulir. Hoy mira atrás, luego de 18 años de experiencia por su cuenta, y ve cómo ha perfeccionado este arte de tallar en piedra, al hacer hoy un trabajo más preciso y delicado. Pero aprender le costó 12 años de arduo oficio, emplantillando las piedras, es decir, dejándolas cuadradas lo más cercanas a lo que va a ser una imagen para que el maestro las terminara con todos sus detalles, hasta que llegó el día en que don Juan le dejó hacer un rostro. Sus lecciones también pasaron por el curso de herrería, en donde aprendió a hacer las herramientas con las que se enfrentaría a una cara o una mano. Se dio cuenta de que ya estaba listo cuando fue capaz de hacer un caballo. Habla con conocimiento, y cuando va rememorando todo lo que ha hecho, se da cuenta que ha sido mucho. Le interesan las escalas grandes, así que decenas de iglesias en el país tienen imágenes suyas, así como mesas de altar, columnas corintias, sagrarios y angelitos. También fuentes para las plazas principales de los pueblos, nomenclaturas y señalizaciones de gran envergadura. Hace bases de mesas de grandes dimensiones, chimeneas, tumbas, pero también figuras como Cristo, San Francisco, el Moán o un Buda de más de 1 metro de alto.
Su taller, en el Parque Artesanal de Barichara, a las afueras del pueblo, es uno de los 16 locales de picapiedras de esa zona, sin contar a quienes trabajan directamente en las canteras de Villanueva, que son los que extraen la materia prima. Él, con su ojo entrenado, ya sabe qué piedra le dará lo que él quiere, pero no se hace el presuntuoso, porque todo pasará por sus manos, en todo un trabajo de conquista que derivará en una pieza sorprendente. Algo que de pronto el público que se acerca a Exportesanías 2021, a este Volvamos a lo Nuestro, no tiene en cuenta cuando se acerca a los stands, a conversar con los empresarios, con los artesanos, es las consecuencias que sus oficios y el manejo de sus materiales tiene para ellos. Estaba escuchando esta historia de Barichara, de este taller. Conozco personalmente al artesano y es un hombre relativamente joven con los pulmones absolutamente deshechos. Quería preguntarle a Camilo, ¿qué es lo que deberíamos saber para tener más consideración con lo que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros para atender este fenómeno del que tú hablas, hemos tenido la oportunidad de invitar a nuestros clientes a una tarde de martillo para que enfrenten el fuego de la forja, el metal y su poca habilidad de motricidad fina. Y eso es lo que le permite de pronto dos temas que nos encanta que la gente que va al taller y nuestros clientes tengan: un acercamiento con el oficio y un sentido de pertenencia con lo que van a recibir, para que entiendan no solamente la dificultad, sino cómo eso que estamos entregándole va a trascender en el tiempo y no sigue siendo otro elemento para consumir y botar y seguir consumiendo, algo que se quede en su vida per se. Gran valor, ¿no? María Gabriela. Claro, esas experiencias son muy útiles para que la gente valore y entienda, viva, comprenda la situación, todo el proceso, la entrega que tiene el artesano para elaborar cada pieza. El hecho de sentarse a raspar una madera, a tinturar una fibra para poder sacar el color, todo eso, poder entrar a tejer, a armar, o sea, todo eso implica tiempo, dedicación, creatividad, destreza, cosas que uno no sabe, uno no conoce, uno como cliente muchas veces no tiene ni idea de todo lo que hay de fondo, entonces es súper valiosa esa demostración de oficio para poder comprender a fondo todo lo que está entregando y lo que está aportando y toda la capacidad intelectual, física, en fin, de todo, cultural que tiene el artesano. Como estamos transmitiendo desde Bogotá, desde esta cabina digital ubicada en Corferias, Pabellón 3, primer piso, pues no podemos obviar la ciudad, ¿verdad?, que nos rodea y la ciudad de donde procede María Gabriela y Camilo. Pero a propósito del tema que hablábamos al principio, de ese mapa artesanal de Bogotá, les quiero despedir presentándoles la historia de otro forjador de piezas delicadas, que es un joyero, donde en su ciudad todavía se respira ese ambiente medieval que agrupaba a las personas por oficios. Muchas gracias. Eligio Rojas. La madera se la vio un profesor de arte desde pequeño. Por eso, cuando llegó a 9º grado y ya en su pueblo no podría acabar el bachillerato, le propusieron a Eligio estudiar en el colegio Tomás Anájera, que tenía énfasis en orfebrería. Aunque no había vocación joyera alguna en su casa, pues su papá era campesino y perdió a su mamá cuando tenía 14 años, se le midió el asunto. Y siente orgullo al saber que inaugura un legado. Recuerda que el trayecto para ir a estudiar era pesado. Se levantaba a las 3 de la mañana y debía pasar Pueblo Nuevo, Guátaca, Guaymaral y cruzar Monpós hasta llegar a la institución pegada al aeropuerto. Pero valió la pena el esfuerzo, porque en lo poco que aprendió en el Tomasa le vieron buenas manos para el oficio. Por eso, cuando su papá decidió irse para el Magdalena y se quedó como ceiba sin bolero, se sorprendió al ver que tenía a más de un padrino que lo acogiera en Monpós. Se hizo asistente de varios maestros y luego de las tareas se entregaba al oficio los fines de semana, muchas veces hasta la madrugada, para aprenderlo todo sobre los metales. Allí se fijó una meta: entrar a la escuela taller. Sabía que era difícil, más de un centenar de aspirantes para un cupo de 15 aprendices joyeros. Llegó empapado y tarde al examen, lo que sintió como un mal presagio. Sin embargo, allí se sentó en el pasillo a contestar las 50 preguntas y esperó con ansias ver la cartelera de seleccionados a los 8 días. No aparecía,
y se le rompió el corazón, pero velozmente le preguntaron si era Eligio Rojas. Había quedado de primero en la prueba. Su carrera desde entonces no ha parado de crecer. Ha podido enseñar, aprender e intercambiar con joyeros de otros países, así como viajar por cuenta de su talento. En España pudo ahondar en el oficio así como introducirse en el mundo de la gemología. En ese trasegar transatlántico descubrió Madrid, Galicia, Salamanca, Toledo, Santiago de Compostela y pasó por Portugal. Esa gratitud con la vida lo llevó también a aceptar ser maestro hasta 2017 de la Escuela Taller de Mompox. Sabe que tiene estrella y así recuerda a Fernando Vaquero, ese hombre que aportó miles de granos de arena al haberlo llevado a Expo Artesanías por primera vez para mostrar allí su talento. Tiene claro que lo suyo son las piezas únicas y más si son difíciles de elaborar. Por eso, cuando una clienta le pidió que si le hacía una mosca, se le abrió un mundo. Hoy, su maestría son los insectos, saltamontes, libélulas, tarántulas, cucarachas o moscas. Gracias a su maestro de armado, Armando Acuña, aprendió la mecánica de la joyería y desde ese entonces, tanto movimiento como volumen son su sello. Las jaivas y los escorpiones son sus últimos experimentos y más allá de la vanidad, sabe que son un deleite para la vista. La inspiración de su hija, que ya ha demostrado que será la segunda generación de joyeros Rojas, y tiene nombre para ello, Mariana del Carmen. Despedimos esta jornada, nuestra programación desde Expo Artesanías 2021, una transmisión en el recinto de Corferias, Bogotá, para el resto del país y del mundo. Volvamos a lo nuestro. Invita Artesanías de Colombia. Producción técnica Corferias.